con el trabajo respiratorio o el trabajo de los músculos accesorios del tórax. Eso sí lo podemos nosotros verificar, también con la saturación de oxígeno lo podemos verificar y con una gasometría también lo podemos verificar. La congestión venosa del lado oscuro de la reanimación. Este tema es bien bonito, bien interesante, porque les voy a decir una situación que nadie o prácticamente nadie nos ponemos a pensar qué pasa después de una reanimación cardiopulmonar. Y les voy a decir, y yo creo, yo lo comentaba en una ocasión con alguno de mis alumnos, lo comentaba, que sí, ya le damos la reanimación al paciente, lo sacamos antes de los 8 minutos, pensamos que el paciente no quedó con secuelas neurológicas o que quedó con secuelas neurológicas nuestro paciente y no lo podemos valorar en su momento, pero estos datos son bien importantes porque los pacientes después de 24 a 72 horas nos vamos dando cuenta que el paciente sí tuvo alteraciones en otros órganos después de una reanimación cardiopulmonar. Y no nada más a nivel de órganos, sino a veces son eventos adversos que nosotros mismos provocamos en los pacientes con lo drástico de manejar la reanimación cardiopulmonar. Vamos a ver que una parte bien importante que no visualizamos porque nada más nos enfocamos a la parte neurológica del paciente, si tuvo daño neurológico o no, por los 8 minutos o después de los 8 minutos que se le dio reanimación. Pues, ¿qué creen que pasa en nuestros órganos? Se va acumulando una excesivamente sangre en todos los lechos venosos. Estamos hablando de venas, arterias, vénulas, capilares, debido a una disminución precisamente de la capacidad de drenaje venoso. Eso es lo que pasa en nuestra reanimación. Se colapsa todo nuestro órgano, todos nuestros órganos, hay una vasoconstricción, no permite esa oxigenación, no permite ese flujo sanguíneo a ninguno de nuestros órganos y sufren todos nuestros órganos, no únicamente lo que es nuestro corazón o nuestro cerebro, nuestro riñón, sino prácticamente es todo nuestro organismo. Puede tener consecuencias no deseadas y en pacientes críticamente enfermos y en los que no están críticamente enfermos o pacientes con shock. Comentábamos la clase pasada, ¿no? Que no necesariamente nos tenemos que enfocar en un paciente grave. De repente, un paciente se inestabiliza en 2, 3 minutos, se inestabilizó el paciente. ¿Estamos en lo cierto? ¿Sí o no? Bueno, pues empezamos por lo que es la congestión hepática. Empezamos a denotar a las 72 horas que el paciente tuvo hepatomegalia debido a la acumulación de sangre en la vena porta y en los sinusoides hepáticos. Esto puede ser manifestado por dolor abdominal, distensión abdominal o disfunción hepática en nuestros pacientes. ¿Qué pasa? Tomamos pruebas hepáticas y vemos que están alteradas todo lo que son transaminasas, amilasas, están alteradas. Entonces, sí nos damos cuenta posteriormente cuando le tomamos laboratorios a nuestro paciente que hubo alguna alteración a nivel hepático, congestión pulmonar. La mayoría lo dejamos pasar y en algún momento de a lo mejor en ese momento ya intubamos al paciente o a lo mejor no lo intubamos, pero va a empezar a tener una demanda mayor de aporte de oxígeno a nuestro paciente. Entonces, esto puede estar manifestado si está todavía no intubado con dificultad respiratoria, tos, o si ya el paciente de alguna manera ya está intubado, va a tener secuelas de edema pulmonar. Entonces, eso puede presentarse a las 24 o 72 horas nuestro paciente. Puede haber posteriormente a las 72 horas un edema periférico, lo podemos ir midiendo gradualmente. Ustedes vayanlo observando posteriormente cuando han tenido un paciente en RCP y van a darse cuenta precisamente. ¿Cómo lo podemos medir? A veces lo medimos con el dedo, vamos viendo la escala de evaluación del edema o podemos hacerlo con una cinta métrica y nos vamos a ir dando cuenta gradualmente cómo va aumentando precisamente el edema en nuestros pacientes. Eso yo me percaté, con la experiencia se van a dar cuenta, váyanlo, háganlo con algún paciente que tengan grave, váyanlo, cada día va aumentando el grado de edema en los pacientes. Acumulación de los tejidos periféricos en miembros inferiores, principalmente en tobillos, y disminuye precisamente el retorno venoso en estos pacientes. Y a veces no los podemos, es progresivo, ¿eh? Esto es progresivo y a veces no lo podemos controlar.
La congestión portal, lo que les comentaba, puede provocarnos ascitis o acumulación de líquido en la cavidad abdominal debido a la presión venosa elevada del sistema portal. Bueno, esto va muy de la mano con la congestión hepática. También tenemos una congestión que puede ser resultado de condiciones en cuestión de la insuficiencia cardíaca, obstrucción venosa. Podemos conllevar también un síndrome compartimental si es que tenemos un paciente con algún trauma o con alguna herida. Compresión venosa o reanimación agresiva, era lo que ahorita les decía, ahorita vamos a ver esa parte de la reanimación agresiva por parte del profesional de la salud. También la restitución de fluidos, la fluidoterapia, si no es controlada adecuadamente. Yo les comentaba que en algunas ocasiones no tenemos el recurso para medir una presión venosa central en alguno de nuestros hospitales y en ocasiones ni siquiera tenemos un catéter de Swan-Ganz, que también les comentaba yo, ¿no? Tenemos datos de insuficiencia cardíaca o de shock. Esto también es muy importante en los pacientes. Tenemos sobrecarga de líquidos en todo el sistema circulatorio y esto pues de alguna manera va a deteriorar nuestros órganos, principalmente corazón, hígado, pulmones y riñón. Aquí les puse esta imagen, a mí me gustó esta imagen porque aquí nos maneja precisamente lo que pasa a nivel respiratorio, a nivel hepático, a nivel gastrointestinal, a nivel del sistema nervioso, cardiovascular, renal y abdominal. Y bueno, respiratorio, pues ya vimos que puede tener edema pulmonar, tiene datos de perfusión pleural, alteración pulmonar, tiene dificultad en la elasticidad, disminución de la presión de oxígeno, presión de CO2. La PAFI también se ve disminuida, tenemos líquido extravascular, tenemos el aumento de volumen, tenemos que se puede prolongar la estancia de los pacientes con ventilación mecánica a largo plazo, tenemos datos de congestión hepática que ya lo veíamos, tenemos síndrome compartimental también que ya lo veíamos, tenemos ascitis, edema, que ya lo vimos, tenemos datos de ilion, mala absorción, mala peristalsis, disminución de la peristalsis intestinal, tenemos precisamente también permeabilidad intestinal, traslocación bacteriana a nivel intestinal, que esto es muy importante, lo vamos a ver dentro de las presentaciones más adelante, que esa traslocación bacteriana a veces nos provoca aptosis en las células de los enterocitos y nos provoca precisamente una muerte celular y alteraciones a nivel intestinal, ¿no? Eso es bien importante. Edema cerebral, también congestión, nos puede dar delirium, retención de sodio cuando no se llevó adecuadamente una fluidoterapia en el momento de la reanimación, edema miocárdico, podemos tener disminución de la contractilidad, disfunción de la diástole y tenemos disminución del retorno venoso, tenemos problemas de depresión miocárdica, puede haber problemas en cuestión del volumen sistólico, del volumen de las presiones pulmonares también, tenemos elevadas las presiones pulmonares. A nivel renal tenemos presión, aumento de la presión venosa central, tenemos problemas o datos de uremia, disminuye la filtración glomerular, aumenta las resistencias vasculares sistémicas y renales del paciente. Esto es muy importante. Podemos tener edema tisular, ya les había dicho, hipoxia tisular también en los pacientes. Bueno, esto es patológicamente lo que puede pasar en los pacientes, pero ¿qué puede pasar cuando nosotros, los profesionales de la salud, damos inadecuadamente una reanimación cardiopulmonar? Estos son daños potenciales que le podemos dejar al paciente de por vida, irreversibles, y a veces nadie lo reporta o a veces nadie lo visualizó o a veces nada más lo reportamos como un evento adverso. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué son las partes o cuáles los pasos a seguir cuando tenemos una inadecuada reanimación porque el personal profesional de la salud no está capacitado o no es competente para dar adecuadamente una reanimación cardiopulmonar? Esto es bien importante, chicos, porque en ocasiones nosotros lo visualizamos como enfermeros, como médicos, como paramédicos, en nuestros residentes, en nuestros médicos internos, y estamos viendo que están dando inadecuadamente compresión torácica, en una mala compresión torácica.
Entonces, esto es bien importante. Entonces, desde el momento que cómo ponemos nuestras manos para dar nuestras compresiones, desde ese momento nosotros hacemos mal nuestras compresiones torácicas. A veces no hacemos el hundimiento adecuadamente, la compresión adecuadamente como debe de ser, lo hacemos drásticamente y a veces, ¿qué pasa? Fracturamos las partes costales o lesionamos órganos internos del paciente. En la intubación del paciente, ¿qué pasa en la intubación del paciente? A veces no son expertos en intubar a los pacientes. A mí me sucedió en muchas ocasiones con algunos de los residentes que no sabían intubar o que era complejo la intubación de este paciente por cuellos cortos y no podían o se les dificultaba la intubación. 2, 3 intentos de intubación, ustedes saben que eso conlleva al que el paciente tenga mayor datos de hipoxia y más daño a nivel neurológico, ¿no? A nivel cerebral, ¿no? Entonces, acuérdense que todo esto conlleva alteraciones a todo el organismo. En la intubación rompemos piezas dentarias, ajá, a veces hasta los dientes se llegan a ir a nivel pulmonar, ¿sí? Porque no sabemos adecuadamente intubar al paciente. Entonces, esto también, o lesionamos, ¿qué lesionamos? Lesionamos lo que es tráquea, lesionamos boca, mejillas, lengua, les provocamos sangrados a los pacientes en el momento de la intubación, ¿sí? O no tenemos preparado, porque siempre lo he dicho, a veces no nada más es la situación de intubarlo, sino que tengamos a la mano todo preparado, que ya hayamos pedido un ventilador, que ya esté conectado el ventilador, que ya esté programado nuestro ventilador, ajá, porque a veces nos mantenemos, no hablamos a inhaloterapia o no tenemos la precaución de tener ventiladores ya preparados. ¿Y qué pasa? Estamos ambuceando a nuestro paciente, lo estamos dándole hasta media hora en lo que llega todo lo que es el ventilador, las conexiones del oxígeno, y esto, el retraso en este tratamiento también al paciente le provoca daño cerebral y daño a todos los órganos. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Lesiones de vías respiratorias, como ya también les decía, ¿no? En ocasiones también tenemos inexpertos y no es adecuadamente lo que es la programación de la ventilación, ¿no? Con un PIB muy aumentado también le podemos conllevar a un barotrauma a nuestro paciente, otro tipo de complicaciones. O sea, también toda esta parte tiene que ver mucho con la capacitación y el que seamos competentes y que tengamos la habilidad y la destreza para llevar a cabo una buena reanimación cardiopulmonar en los pacientes. Otra parte es muy importante, el sobretratamiento, tratamiento inadecuado. ¿Qué pasa con esto? La prolongación de la reanimación en pacientes que ya tienen un pronóstico de patologías en fase terminal también es bien importante porque vamos a ver la parte de la bioética entre el bien y el mal, qué tanto es beneficioso estar dando una reanimación a un paciente que ya tiene cáncer y que está en fase terminal o es un paciente que ya tiene muy mal pronóstico y que seguimos dando reanimación. ¿Qué tanto tiempo le vamos a dar reanimación? Muchos me dirán, es que no somos quien para porque tenemos ese pensar, ¿quién somos nosotros para terminar con la vida de un paciente? Sí, a lo mejor mucha gente tenemos ese pensamiento o mucha gente no tenemos ese pensamiento. Algunos tienen el pensamiento y es muy respetable de decir, no, bueno, está sufriendo este paciente, ya no hay que encarnecer nuestras actividades con él, ¿no? Hay que dejarlo que fluya, que se vaya, que se despida de sus familiares, ya no hacer tantos procedimientos invasivos y dolorosos y necesarios para nuestros pacientes. Pero bueno, esto va a depender mucho de nuestra ética y de la bioética que se esté manejando personalmente y en las áreas críticas o en las áreas con los pacientes que ya están en fase terminal. Esta parte es muy controversial para muchos de nosotros.
Las situaciones éticas, también les decía, los dilemas éticos entre el bien y el mal, la toma de decisiones y la comunicación que tengamos entre los profesionales de salud es muy, muy importante. Aquí en México, por ejemplo, tenemos y decimos, el paciente está en RCP3. ¿Qué quiere decir que está en RCP3? Bueno, ya no se le van a dar maniobras de reanimación cardiopulmonar porque así también lo solicitó a veces el familiar. ¿Sí? O en ocasiones, pero esto no quiere decir que esté en reanimación R3, ya está en RCP3 y ya no le voy a hacer todas las actividades que me competen como enfermera o como profesional de la salud, como médico, como interno, como residente en 8 jóvenes. Aquí es bien importante que se le sigan dando los cuidados pertinentes a lo que es un paciente complejo o crítico. Eso no lo dejen de lado porque en ocasiones yo lo he visto en la experiencia personal, lo he visto, me vi compañeras que te dicen o compañeros que te dicen, ya no se le va a hacer nada, ya para qué lo bañas, ya para qué lo aspiras, ya para qué lo mueves, ya para qué le pasan medicamentos. Entonces, esta parte es muy controversial, ¿no? Entonces, también tenemos esa carga emocional. Nosotros como profesionales tenemos un alto nivel de estrés al estar manejando este tipo de pacientes. No sé si ustedes tengan esa experiencia, esa parte donde el paciente se encuentra con ese estrés tan, y nosotros nos encontramos con ese estrés tan extremo que a veces nuestro cansancio es una fatiga que no podemos controlar, nuestro sueño no lo podemos controlar, llegamos a tener hasta cefalea, dolor estomacal, dolor en miembros inferiores, nos sentimos desgastados psicológicamente, mentalmente, y a veces este tipo de situaciones nos puede conllevar a tener también un mal actuar en frente de nuestros pacientes, ¿no? O un mal actuar en nuestra praxis diaria que hacemos, ¿no? Con nuestros pacientes también. Entonces aquí es bien importante esa parte que nos encontremos al 100 con un bienestar físico, mental, en todos los aspectos, ¿no? Porque hasta en el aspecto profesional nos tenemos que sentir óptimamente bien para poder dar lo mejor de nosotros, ¿no? Para dar el 100 en nuestros cuidados o nuestras intervenciones de enfermería a nuestros pacientes. ¿Qué resultados podemos tener? Ponemos pronósticos de pacientes también desfavorables, también tenemos secuelas graves en los pacientes que ya muchos de nosotros lo sabemos que quedan con secuelas muy graves, a lo mejor los pacientes ya no van a recuperar al 100% su movilidad, se quedan con muerte cerebral también algunos pacientes, con un deterioro cognitivo los pacientes, les tienen que, son sometidos a traqueostomías, entonces este tipo de pacientes, bueno, desfavorablemente para ellos y también no nada más para ellos, para la familia y para la sociedad, porque si era una persona económicamente activa, pues va a mermar todo ese tipo de situación en su entorno social, ¿no? Una de nuestras funciones como enfermeras, pues es precisamente, o el objetivo de enfermería y de los profesionales de la salud, es que se integren al 100% a su núcleo familiar este tipo de pacientes o todos nuestros pacientes.